estamos aquí hoy con este estudio sobre el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, y hoy vamos a empezar con el Espíritu Santo en Mateo. También veremos hoy el Evangelio de Marcos, porque Mateo habla en 9 pasajes sobre el Espíritu de Dios y Marcos habla sobre el Espíritu Santo en 6 lugares. Pero los 6 lugares que salen nombrados en Marcos están todos incorporados en el Evangelio de Mateo. Por lo tanto, al estudiar Mateo, estamos en realidad estudiando al mismo tiempo del Evangelio de Marcos. Por esta razón, después de esta clase hoy, no estaremos con Marcos, sino que saltaremos al Evangelio de Lucas, ya que Lucas sí comparte cosas nuevas sobre el Espíritu Santo. Aquí tenéis el bosquejo de la clase de hoy, que tiene 4 puntos, y luego la conclusión, y ahí está. En primer lugar, hablaremos sobre la obra del Espíritu en Cristo. En segundo lugar, la obra de Cristo en el Espíritu. En tercer lugar, el Espíritu Santo y los creyentes. En cuarto lugar, el Espíritu Santo y la profecía. Y luego en la conclusión os compartiré un resumen de todo lo que hemos de ver sobre la persona del Espíritu Santo. Vamos a aprender más cosas hoy también, no solamente sobre el Espíritu Santo, pero habrá un resumen final solamente dedicado al tema del Espíritu Santo. Así que en primer punto tenemos la obra del Espíritu en Cristo, y dentro de este primer punto tenemos 4 pasajes que son los siguientes: Mateo 1 del 18 al 20, Mateo 3, 16, Mateo 4, 1 y luego Mateo 12, 18, y bueno, vamos a también leer hasta el 21, Mateo 12 del 18 al 21. Así que vamos a ir texto por texto y empezamos pues con la obra del Espíritu Santo en Cristo, leyendo Mateo 1, 18 al 20. Dice: el nacimiento de Cristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Ok, la mente de Mateo en redactar su evangelio es convencer a sus compatriotas judíos de que Jesús de Nazaret es el Mesías. Y por esta razón, en los primeros 17 versículos de aquel capítulo 1, tenemos una genealogía. Y Mateo tiene 2 metas con la genealogía: demostrarnos que Cristo es el hijo de Abraham y demostrarnos que es el hijo de David. Es decir, es el Mesías, es el hijo de Abraham y es el hijo de David. Y luego la acción comienza en el versículo 18 que acabamos de leer, y una vez más vemos que Jesucristo es el Mesías, porque Cristo nace de una virgen. Y en realidad Mateo nos está enseñando que Cristo cumple una profecía mesiánica muy concreta del Antiguo Testamento, a saber, Isaías 7, versículo 14, que dice: he aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Entonces Jesús es el Mesías porque es el hijo de Abraham, es el hijo de David y también ha nacido de una virgen. Y también con esta alusión al nacimiento virginal de Cristo, aprendemos que Jesús es más que el Mesías. Sí, es verdad, es el Mesías, pero también es más que el Mesías, porque Él será llamado Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Así que sí, desde luego, Jesús es el Mesías, amén, pero es más que el Mesías. Él es Dios manifestado en carne, la segunda persona de la bendita Trinidad. Jesús entonces es Dios, y si leemos también el versículo 21 de Mateo 1, dice: llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Hermanos, ¿quién puede salvar sino solo Dios? ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Entonces, en el primer capítulo de Mateo vemos que Jesús de Nazaret es el Mesías y al mismo tiempo Dios encarnado sobre todas las cosas. Otra cosa que aprendemos de este texto es que al nacer de María tenemos una defensa de la doctrina de la humanidad de Cristo, porque los seres humanos nacen. ¿Por qué digo esto? Porque en el primer siglo estaban los docetas y en el segundo siglo los gnósticos, y ellos enseñaron que Jesucristo era un fantasma. Jesús, según ellos, no tenía un cuerpo humano porque el cuerpo humano es necesariamente pecaminoso. Y si Cristo se hubiese encarnado, habría sido pecador. Pero Juan nos dice en su
epístola, la segunda epístola, dice que aquel que niega que Cristo haya venido en carne es el anticristo. Nosotros creemos que Cristo es 100% hombre, 100% ser humano. No por eso es pecador. Otro dato también interesante aquí, hermanos, es que la obra del Espíritu en concebir a Cristo defiende también la doctrina de la impecabilidad de Cristo. Es decir, que Cristo nació sin pecado. Ahora bien, alguien podría preguntar, ok, Cristo no nació de José, por lo tanto no heredó la naturaleza pecadora de José, pero nació de María. ¿Qué pasa entonces con la naturaleza pecadora de María? ¿Cristo recibió pecado de su madre? Creo que ya que estamos en un contexto tradicionalmente católico, sabéis que aquí el Vaticano procura contestar esta duda apelando a la doctrina de la Inmaculada Concepción, una idea que recibieron como dogma en el año 1854. La Inmaculada Concepción enseña que María no era pecadora, que María nació sin pecado original, no pecó jamás y por esta razón Cristo no recibió pecado de su madre. Pero esto no concuerda con la enseñanza del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento enseña claramente que María era pecadora. Entonces, ¿qué hacemos en cuanto a la pregunta? En cuanto a si Cristo recibió pecado de su madre, lo que contestan los evangélicos, ya que el Nuevo Testamento no contesta esta pregunta de forma categórica, Dios de alguna manera soberana guardó a la criatura, guardó al bebé Jesús en el vientre de su madre de la contaminación de ella. Cristo nació por el poder del Espíritu Santo, por lo tanto no fue concebido por José y de alguna forma misteriosa fue guardado de la contaminación de su madre. Pero ya que esto no se desarrolla en el Nuevo Testamento, tampoco podemos realmente hablar donde la Biblia guarda silencio. Otra cosa interesante aquí, hermanos, en este texto es que vemos Cristo como un segundo Adán, donde el primer Adán fue creado a partir de la tierra virgen de Edén. Cristo es creado a partir de la tierra virgen llamada María. Cristo ahora es como una segunda creación, un segundo Adán. Y donde la primera mujer fue tomada del hombre, ahora el segundo hombre es tomado de la mujer. Aquí también vemos como el Espíritu Santo es capaz de engendrar y generar vida en el vientre de la Virgen. Y en este sentido, lo que leemos aquí sobre el Espíritu Santo encaja con lo que vimos en nuestro estudio sobre Job y los Salmos. Es decir, que el Espíritu Santo crea vida. El Espíritu Santo es el creador. Y esto implica que Él es Dios. Porque solamente Dios puede crear vida donde no lo hay. Por lo tanto, si el Espíritu crea vida en el vientre de la Virgen, el Espíritu Santo necesariamente tiene que ser Dios. Y también aprendemos que Él es Dios mediante una designación que se le da aquí en versículos 18 y 20. Se le llama dos veces el Espíritu Santo. ¿Y quién es santo sino solo Dios? Esta expresión, por tanto, hermanos, de hecho, no fue acuñada por Mateo. Esta expresión fue usada dos veces en los escritos del Antiguo Testamento. A saber, en Salmos 51, versículo 11, e Isaías 63, versículo 10. Mateo era un judío, conocía el Antiguo Testamento y utilizaba la enseñanza del Antiguo Testamento para luego enseñar en el Nuevo Testamento. Y último dato aquí. El texto también nos revela que el Espíritu Santo puede moverse por medio de los fenómenos físicos tales como cuerpos humanos. Como regla general, en el mundo protestante, siempre pensamos que el Espíritu Santo se mueve en la esfera de la mente, en la esfera almática, pero vemos también que el Espíritu Santo, al ocuparse de la encarnación de Cristo, también puede moverse en la esfera corporal. Él puede soplar en el mundo físico de carne y de hueso. No podemos entonces, hermanos, relegar la obra del Espíritu Santo a la mente ni tampoco al alma. Él puede moverse en el mundo físico también si así lo desea. Ok, un resumen de esta primera referencia, este primer texto hoy. ¿Qué hemos visto? Con respecto a Cristo hemos aprendido que Él es el Mesías y Él es Dios. Él es hombre, Él es impecable y Él es el segundo Adán. Y en cuanto al Espíritu Santo observamos lo siguiente.
Él crea vida, por lo tanto, Él es Dios. Él es santo, por lo tanto, Él es Dios. Y no solamente obra en la esfera espiritual, sino también en la esfera de carne y de hueso. Él puede moverse poderosamente en nuestros cuerpos. Ok, segundo texto del primer punto, Mateo 3, versículo 16. Y esta referencia también sale nombrada en Marcos 1:10. Ya que no voy a tocar hoy Marcos, os digo, si queréis luego en casa estudiar los textos de Marcos, hay que buscar Marcos 1:10. Mateo 3:16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Bueno, primera observación es que hay una diferencia entre nacer del Espíritu y recibir una investidura del Espíritu. Porque Cristo nació del Espíritu en Mateo capítulo 1, 30 años antes. Ahora, 3 décadas más tarde, en el Jordán, recibe una capacitación especial del Espíritu Santo para luego entregarse a la tarea pública que Dios el Padre había asignado para él. Así que, en primer lugar, distinguir entre el nacimiento del Espíritu y la investidura del Espíritu. Son dos cosas diferentes. Segundo lugar, esto ya salió ahora en la clase de membresía, tenemos aquí la mejor imagen de la Trinidad en toda la Biblia. Es magistral, porque no solamente tienes a Dios el Hijo en el agua, ¿quién desciende como paloma? Espíritu Santo, y luego hay una voz del Padre. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Es el ejemplo perfecto para defender la doctrina de la Trinidad. Y os digo que el Padre dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Aquí el Padre está citando una profecía mesiánica. Él está citando Isaías 42, versículo 1. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y por medio de esta cita, el Padre está diciendo a los judíos que estaban ahí en el Jordán, este Jesús de Nazaret es el siervo escogido, el Mesías profetizado. Yo digo que este es el Mesías. Dios el Padre testificó del mesíasco de su Hijo ahí en el Jordán. Increíble. Y la cosa más difícil en cuanto a este pasaje, que luego saldrá en el resumen como un punto polémico, es ¿qué exactamente representa la simbología de la paloma? Los autores más modernos dicen que la paloma representa dulzura y docilidad. Ya que el Espíritu Santo es dulce y dócil, pues por esta razón aparece como una paloma. Pero esto es una cosa ya que ha entrado en el cristianismo en la época ya moderna. Tradicionalmente yo creo, ¿no?, que tenemos que realmente intentar pensar como Mateo. Mateo era un estudioso del Antiguo Testamento. Y tenemos que pensar como un judío. ¿Qué quiere decir una paloma para un judío? Y en el Antiguo Testamento hay dos enseñanzas clave. Por un lado, el episodio del diluvio, y por otro lado, las leyes levíticas. En cuanto al diluvio, la paloma anuncia la venida de un mundo mejor. La ira de Dios ha pasado. Las aguas están bajando. Ahora vais a tener una nueva tierra libre de la ira de Dios. Así que tal vez Cristo está en las aguas con una paloma, porque Cristo ahora en el poder del Espíritu Santo anuncia un nuevo mundo, libertad de la ira del Padre. En Cristo hay reconciliación entre Dios y los seres humanos. Y por otro lado, podría también referirse a la paloma que fue sacrificada. En Levítico 5:7, Dios permitió que un grupo de los israelitas presentase palomas en el templo. ¿Alguien sabría decirme cuál grupo era? Los pobres, la gente menospreciada, porque ya que no podían comprar bueyes, ni toros, ni machos cabríos, tenían que comprar palomas. Entonces podría ser, ya que Mateo es un judío, está anunciando por medio de la presencia de la paloma que Jesucristo va a defender a los mansos, a los humildes, a los quebrantados de corazón.
a los pobres en espíritu. Cristo viene con el fin de defender a lo que no es, para confundir lo que es. Ahora bien, ¿cuál es la interpretación correcta? No se sabe, ya que Mateo no nos lo dice en el texto, pero podría ser o el diluvio o lo de Levítico, o tal vez una mezcla. Podría referirse a las dos cosas. Entonces, un resumen de este segundo texto. Hay una distinción entre nacer del Espíritu y recibir una investidura del Espíritu. Segunda observación, Dios es trino. 3, vemos que Cristo es el Mesías, gracias a la proclamación del Padre. Este es mi Hijo amado, Él es el Mesías. Y luego hemos hablado sobre la cuestión polémica de la paloma. Podría aludir o al diluvio o a las leyes levíticas. Ok, número 3. Mateo 4:1, y también esto se encuentra en Marcos 1, versículo 12. Ok, Marcos 1:12. También un pasaje conocido. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Ok. Interesantemente, Cristo ha sido bautizado y el Espíritu Santo descendió sobre él. Y ahora que sale de las aguas y va hacia el desierto, el Espíritu no se aparta de él. Esto ya cambia, ¿no? Algo que hemos visto mucho en el Antiguo Testamento. Venía el Espíritu y luego se marchaba. Venía y se iba. Pero ahora vemos que el Espíritu permanece con Cristo. Os voy a citar Juan 1:33. Sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Es decir, la morada del Espíritu Santo con Cristo es la señal indubitable de que Él es el Mesías. El Espíritu ahora permanece con Él como hizo con David. Jesús es el verdadero Hijo de David. También llamar vuestra atención hacia el hecho de que estamos aquí en el desierto. Según las profecías de Isaías, concretamente Isaías 40, el desierto es el lugar donde Dios aparecería para restaurar a su pueblo en el futuro. De hecho, en el capítulo anterior, Mateo cita, en Mateo 3:3, voz que clama en el desierto, preparad camino del Señor. Esta frase está sacada textualmente de Isaías 40, versículo 3. Dios había profetizado a los judíos de que venía gran liberación y la liberación saldría del desierto. No es por casualidad que Jesús se deje bautizar en el desierto y tampoco es por casualidad que Jesús pase 40 días en el desierto antes de arrancar su ministerio. Todo esto está cumpliendo la profecía de Isaías capítulo 40. También, hermanos, daros cuenta de que la profecía de Isaías dice, voz que clama en el desierto, preparad camino del Señor. Un título reservado para Yahvé, el Dios de Israel. Y ahora Mateo aplica el término Señor a Jesucristo. Una vez más diciendo lo que vimos antes. Sí, es el Mesías, amén. Pero es más que el Mesías. Él es Dios mismo manifestado en carne. Cristo entonces está en el desierto según las profecías de Isaías 40. Y tampoco es por casualidad que esté ahí 40 días. Esto os hace pensar en algo, hermanos. El número 40, desierto, Antiguo Testamento. 40 años, ¿quién estuvo en el desierto? 40 años. El pueblo de Dios. Entonces la diferencia entre Cristo y el pueblo de Israel es, donde el pueblo de Dios es un pueblo rebelde, quejica, murmurador. Cristo vence sometiéndose a la palabra de su Padre. O sea, Cristo es como el nuevo Israel, entrando en el desierto en cumplimiento de las profecías, y donde el pueblo fracasa y falla y peca, Cristo no. Cristo triunfa sobre la obra de Satanás andando en santidad. Y podemos también aquí, hermanos, anotar el ministerio del Espíritu Santo en guiar a Cristo. Es el Espíritu el que guía al Señor. Por lo tanto, el Espíritu Santo es una persona. Tiene que ser inteligente. Si yo voy a guiar a Giovanni o a Bea, yo necesito ser una persona con inteligencia para poder y saber guiarlos. Y si el Espíritu Santo es capaz de guiar al Señor Jesucristo, evidentemente tiene que ser una persona. No es una fuerza abstracta
como os dirán algunos por ahí. El Espíritu Santo es una persona. Y también daros cuenta de algo. El Espíritu Santo puede guiarnos y llevarnos a lugares de prueba. A lo mejor tú estás pasando por un desierto y estás pensando, yo estoy fuera de la voluntad de Dios. No puede ser la voluntad de Dios que yo esté pasando por un desierto. Hermano, te equivocas. El Espíritu Santo vino sobre Cristo y le guió a un desierto. Muchas veces Dios lleva a su pueblo al desierto. Pero la buena noticia es que Dios no desampara a los suyos. Dios sostiene a su pueblo en el desierto. E incluso en la cruz, el Espíritu Santo sostuvo al Salvador. Dice Hebreos 9, versículo 14. Cristo, mediante el Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo sin mácula delante de Dios. Hasta el fin, el Espíritu Santo sostuvo al Salvador. Y luego al tercer día, el Espíritu resucitó a Cristo. Así que tú sí puedes pasar por desiertos. El desierto no es la señal de que estás fuera de la voluntad de Dios. De hecho, el desierto puede ser la señal suprema de que estás en el centro de la voluntad del Señor. El creyente tiene que pasar por el horno de la aflicción. ¿Qué aprendemos entonces de este tercer texto? En primer lugar, el Espíritu permanece con Cristo. Por lo tanto, es el Hijo de David, es el Mesías. Aprendemos también que Cristo está en el desierto, de acuerdo a la profecía de restauración en Isaías 40, y también 40 días para que pensemos en el éxodo. En Cristo hay un nuevo éxodo. Ahora bien, Cristo no nos saca de Egipto, pero sí en el sentido espiritual, nos saca del Egipto espiritual, de la tierra, de pecado y de Satanás. Y hemos aprendido también que el Espíritu Santo es una persona inteligente porque puede guiarnos, y también el Espíritu puede llevarnos a lugares de prueba. Los desiertos no contradicen la voluntad de Dios. Los desiertos muchas veces son el cumplimiento de dicha voluntad. Así que si estás pasando por un desierto, ánimo. En el Señor, Él no te ha abandonado. Y para acabar este primer punto, tenemos el cuarto texto en Mateo 12, 18, y vamos a leer al versículo 21, 18 al 21. Dice la palabra del Señor ahí. He aquí mi siervo, a quien yo he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él. A los gentiles anunciará juicio. No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Una vez más, hermanos, tenemos aquí una cita de una profecía que antes se citó. Isaías 42, versículo 1, y vimos que esta profecía fue citada en el bautismo de Jesús. Este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Se vuelve ahora a citar en Mateo 12, versículo 18, y una vez más, el propósito de esta cita es explicar que Jesús es el Mesías. También, hermanos, es un texto trinitario, porque aquel que da esta profecía es Dios el Padre, y la profecía habla de Dios el Hijo, y el Padre dice que le va a dar algo al Hijo porque le ama tanto. A saber, el Espíritu. Es una profecía trinitaria. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo están. La única diferencia entre la primera cita que hemos visto en Mateo 3 y aquí en Mateo 12 es que esta segunda cita es más larga. Esta vez Mateo cita Isaías 42 del 1 al 4, donde el bautizo solamente cita el primer versículo. Y lo que hace con esta cita más larga es resaltar la obra mesiánica de Cristo en tener misericordia de los mansos y de los pobres en espíritu. Y otro dato muy importante en este texto es la pasión de Mateo por los gentiles. Él quiere que sus compatriotas judíos se den cuenta de que Cristo es el Mesías, y también quiere que reconozcan que Cristo tiene un propósito para con las naciones, para con los gentiles. Aquí tenéis varias pruebas de ello. En primer lugar tenemos nuestro texto. El versículo 18, miradlo ahí, dice: a los gentiles anunciará juicio. Y luego en el versículo 21, en su nombre esperarán los gentiles. Y luego tenemos más pruebas de que Mateo
quiere demostrarnos de que el Mesías judío está interesado en nosotros, los gentiles. La primera evidencia es la genealogía. Tenemos ahí nombradas a Tamar, Rab y Ruth. 3 mujeres gentiles. ¿Qué pintan mujeres gentiles en la genealogía del Mesías judío? Porque Dios tiene un propósito para con nosotros los gentiles también. La segunda prueba. Cristo elogia la fe de un centurión. ¿Y el centurión era de qué nacionalidad? Era romano. Un gentil siendo elogiado por Cristo. Prueba número 3. Cristo alaba la ciudad gentil de Nínive por haberse arrepentido en los días de Jonás. En cuarto lugar, Cristo elogia la fe de la reina del sur que vino desde los fines de la tierra para oír la sabiduría del rey Salomón. Quinto, Cristo elogia la fe de una mujer cananea cuya hija estaba poseída por un diablo. Y ante la manifestación de su fe, Cristo sanó a la hija de aquella mujer. Y luego la séptima evidencia es nuestro texto. Gentiles, Dios quiere obrar entre los gentiles. Lo que aprendemos entonces es que el Espíritu Santo ahora está obrando en el mundo con el fin de que los gentiles creamos en el Señor Jesucristo. Esto es un cumplimiento de la profecía mesiánica del Antiguo Pacto. Dios prometió hacer que el nombre de su Hijo fuese famoso en todas las naciones. Cristo entonces ahora no está únicamente interesado en las ovejas de la casa perdida de Israel. Él está interesado en nosotros, los españoles, los británicos, los latinos. Él está interesado en nosotros. El Espíritu quiere alcanzar a los gentiles para Cristo. Así que, ¿qué aprendemos entonces en este último texto del primer punto? 1. Jesús es el Mesías. La cita de Isaías 42 una vez más. 2. Aprendemos que el Espíritu forma parte de la Trinidad. Ya hemos visto esto. Y luego también aprendemos que el Espíritu quiere alcanzar a los gentiles para Cristo. El Espíritu quiere moverse entre nosotros aquí en España también. Ok, con esto concluimos la primera parte sobre la obra del Espíritu en la persona del Señor Jesús. Y ahora los demás 3 puntos son más cortitos. En segundo lugar, la obra de Cristo en el Espíritu. Y aquí tenemos 2 textos, 3:11 y 12 del 28 al 32. ¿Ok? 3:11 y luego 12 del 28 al 32. Empezamos con el 3:11. Está hablando Juan Bautista. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, él es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Este texto sale en Marcos 1, versículo 8. Marcos 1, 8 también. Bien, antes que nada, hay una diferenciación entre Juan Bautista y Cristo. Juan dice que Cristo es más grande que él. Yo no soy digno de llevar sus sandalias. Y le dice también a la gente, yo bautizo en agua para los arrepentidos, pero este que viene va a bautizar en el Espíritu Santo. O sea, él es un fenómeno. Yo no soy nada. El pasaje entonces nos enseña que Cristo es más grande que Juan. Ahora, ¿qué hacemos con esta expresión tan polémica? Espíritu Santo y fuego. Bueno, hay 3 escuelas. Hay 3 interpretaciones. Por un lado, hay una escuela positiva que interpreta la metáfora de forma 100% positiva. Luego está la escuela negativa. Y luego hay una escuela neutral, que es positiva y negativa. Así que tenemos a los positivistas, negativistas y neutralistas ahí en medio. Por un lado, tenemos en primer lugar la interpretación positiva. La primera escuela dice que esta expresión, Espíritu Santo y fuego, es una bendición especial dada por Cristo a su pueblo y seguramente alude al día de Pentecostés, ya que en el día de Pentecostés, según Hechos 2, 3, cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre los 120, aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Espíritu Santo y fuego. Entonces, la primera escuela interpreta esta expresión como una alusión al Pentecostés. Es algo precioso que nos da la seguridad de que Cristo ha sido coronado en el cielo.
Ya que los discípulos no podían ver la coronación de Cristo, la exaltación de Cristo en el cielo, el derramamiento fue la señal de que Cristo había sido exaltado. Esta es la primera escuela. La segunda escuela, la negativa, ellos dicen que la expresión Espíritu Santo y fuego, dado el contexto de Mateo 3, es un mensaje de juicio para la nación de Israel y podría referirse o bien a la caída de Jerusalén en el año 70, 40 años después de morir el Salvador, o podría aludir a la segunda venida cuando Cristo consumirá a sus enemigos por su espíritu y por fuego. Bueno, si leemos el versículo 12, justo después del 11 que hemos leído, Juan dice, su aventador está en su mano y limpiará su era, recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Así que la fortaleza del segundo grupo es que apelan al contexto inmediato de juicio y de destrucción. Y luego está la tercera escuela, la escuela que cree que la primera expresión, Espíritu Santo, es positiva, mientras que la segunda expresión, fuego, es negativa. Por eso es una escuela neutral, porque ven algo positivo y algo negativo en la misma profecía. Ok. La profecía tocante al Espíritu es positiva porque ellos ven que en la Biblia siempre se interpreta la expresión bautismo en el Espíritu Santo de forma positiva. Por ejemplo, Hechos 1:5, Hechos 11:16 y 1 de Corintios 12:13. Repito, Hechos 1:5, Hechos 11:16 y 1 de Corintios 12:13. En aquellos pasajes, el bautismo en el Espíritu Santo es una bendición. Siempre es algo positivo y agradable para el pueblo del Señor. Pero en cuanto al fuego, el fuego es casi siempre una imagen de juicio. Y ya que Mateo es un erudito del Antiguo Testamento, el fuego es una señal del juicio venidero. Por lo tanto, esta escuela neutral diría que aquí Jesús está hablando, o Juan está hablando, de dos facetas del ministerio de Cristo. A saber, salva por un lado y juzga y condena por el otro. Es, digamos, el ministerio completo del Mesías. Salva a algunos, derramando sobre ellos el Espíritu Santo, y luego juzga y condena eternamente a otros. Así que hay tres escuelas. Y dentro de esta tercera escuela neutral, existe también discusión en cuanto a la naturaleza del bautismo en el Espíritu Santo. La pregunta aquí ¿es el bautismo en el Espíritu Santo un sinónimo de salvación? ¿O es más bien una investidura posterior que se da a aquellos que ya son salvos? Así que luego tenemos de qué hablar al acabar la sesión hoy. Pero que sepáis, están estas tres escuelas y dentro de la tercera escuela existe también este debate. Resumen de lo que hemos visto aquí. Cristo bautiza en el Espíritu Santo. En mi humilde opinión, yo sí creo que es algo positivo, dado los otros textos bíblicos. La referencia al fuego podría ser algo tocante al juicio, tiene su sentido, pero en cuanto al bautismo del Espíritu Santo en sí, podría aludir o a la salvación o a una investidura posterior. Este ya es un asunto que tenemos que hablar más detenidamente. Ok, 2.2. Mateo 12, 28 al 32, y este texto se encuentra en Marcos 3, del 27 al 29. Marcos 3, 27 al 29. Ok, Cristo aquí está hablando. Si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Entonces podrá saquear su casa si le ata. El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo,
no les será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Fuerte, fuerte, ok. Bueno, cosas fáciles antes de entrar en detalles más difíciles. Aprendemos que el Espíritu Santo está en contra de Satanás. Aprendemos también que es más fuerte que Satanás, ya que Cristo en el Espíritu echó fuera a los demonios. El Espíritu está en contra de Satanás y, alabado sea Dios, Él es más fuerte que Satanás. Satanás no es más fuerte que el Espíritu Santo. Y también, hermanos, observamos una estrecha relación entre la venida del reino de Dios y el Espíritu. El Espíritu inaugura el reino en el mundo por medio de Cristo. Ahora bien, la pregunta sería, ¿de qué se trata el reino? ¿Qué es el reino de Dios? Bueno, tradicionalmente se han dado dos respuestas. La primera podría ser Cristo mismo. Cristo mismo es el reino encarnado. Él es, decía Orígenes, el reino personificado, el reino encarnado. Cristo es el reino. O en segundo lugar, podría aludir al reino de Cristo por medio del Evangelio. Y el Evangelio debilita las fuerzas de Satanás. Pero bueno, ambas interpretaciones no tienen pues por qué contradecirse. Y también, simplemente para aclarar esto, por si no os queda claro, en este pasaje el hombre fuerte tiene una identidad. El hombre fuerte, ¿alguien sabría decirme quién es el hombre fuerte? Ya, sí, Satanás. Y sus bienes son las personas que están bajo su mando. Entonces la idea es que el Evangelio o Cristo primeramente ata al hombre fuerte en el poder del Espíritu Santo y luego salva, recoge despojos, ¿no? Está hablando de la victoria del Evangelio. Y también otra cosa fácil que se observa desde el texto es que el Espíritu Santo tiene que ser grandioso, tiene que ser Dios. Porque fijaros, hermanos, si una palabra de blasfemia contra el Hijo del Hombre puede ser perdonada y Jesucristo ya es Dios encarnado, para que no sea perdonada la blasfemia contra el Espíritu Santo, hermanos, estamos en presencia de una persona majestuosa, una persona grandiosa, una persona que necesariamente tiene que ser Dios. Ok, ahora entrando en lo difícil. La pregunta clásica, ¿no? Pastor, ¿qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? ¿Habré yo cometido este pecado? Yo también he tenido luchas en cuanto a esto en el pasado, cuando era un creyente recién convertido. Yo pensé que había cometido este pecado. Voy a citar algo de Marcos, que no sale Mateo, que aclara un poco el asunto. Porque Marcos explica al lector de qué se trata este pecado. Marcos 3:29. Cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Y ahora da la explicación a sus lectores para que todo quede bien claro. Porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Ok. La blasfemia entonces contra el Espíritu Santo sería atribuirle a Satanás las obras de Cristo o las obras del Espíritu Santo, o sería atribuirle al Espíritu Santo las obras de Satanás. Pero también habría que resaltar que es más que pecar por ignorancia. Estamos aquí en presencia de unos fariseos completamente endurecidos que estaban progresando en el pecado. No es simplemente levantarte un día y hablar mal del Espíritu Santo. Esta blasfemia es fruto de un corazón completamente torcido. Y voy a leeros un pasaje muy útil de William Hendrickson, que no está en la pantalla, pero nos arroja mucha luz sobre el asunto que está sobre la mesa. William Hendrickson dice: los fariseos están atribuyendo a Satanás lo que el Espíritu está logrando a través de Cristo. Además, ellos lo están haciendo deliberadamente, de forma intencionada. A pesar de todas las evidencias, en sentido contrario, aún afirman que Jesús está expulsando demonios por el poder de Belcebú. No solamente esto, sino que están progresando en el pecado. Ser perdonado incluye que el pecado está verdaderamente arrepentido. Pero entre los fariseos aquí representados, falta ese pesar genuino por el pecado. En lugar de arrepentimiento, ellos ponen endurecimiento. En lugar de la confesión de pecado, ellos ponen la conspiración. Así, por medio de su insensibilidad criminal y completamente inexcusable, ellos se están condenando a sí mismos. El pecado de ellos es imperdonable porque no quieren caminar por el sendero que lleva
al perdón. Hay esperanza para un ladrón. Hay esperanza para un adúltero. Hay una esperanza para un asesino. El mensaje del Evangelio podría hacerlo exclamar: oh Dios, sé propicio a mí, pecador. Pero cuando un hombre se ha endurecido a tal punto que ha determinado no prestar atención a las indicaciones del Espíritu, ni siquiera escuchar sus ruegos y su voz de advertencia, se ha puesto a sí mismo en el camino que lleva a la perdición. Ha cometido pecado de muerte. Pero para quien se ha arrepentido verdaderamente, no hay razón para desesperar, no importa cuán vergonzosa haya sido su transgresión. Si alguien aquí hoy entonces estuviera peleando, como yo peleé, como recién nacido de nuevo, con la idea de que yo había cometido la blasfemia contra el Espíritu Santo, te puedo decir que si tú estás preocupado por haber cometido este pecado, es la señal de que no lo has cometido. Porque tu corazón no está totalmente endurecido. Tu conciencia no está cegada. Tú sigues teniendo algo de temor de Dios. Y tu conciencia sigue molestándote. Es la señal de que no has sido abandonado. Es la señal de que no estás totalmente torcido. Pero aquí, en cuanto a la blasfemia contra el Espíritu Santo, estamos hablando de gente con el corazón completamente endurecido. Así que lo que podemos aprender de este texto, en primer lugar, el Espíritu es más fuerte que Satanás y se opone a Satanás. Podemos aprender que el Espíritu es quien inaugura el reino por medio de Cristo. También aprendemos que el Espíritu es divino, ya que la blasfemia contra Él no puede ser perdonada. Y también hemos recalcado que la blasfemia contra el Espíritu es atribuir las obras del Espíritu a Satanás, pero esta atribución nace de un corazón completamente endurecido, entenebrecido, impenitente y torcido, que no quiere doblegarse ante la luz del Espíritu Santo. Por lo tanto, si tú estás preocupado por haber cometido este pecado, es que no lo has cometido. Porque la preocupación revela que no tienes el corazón completamente entenebrecido. Hay luz en ti, hay misericordia en ti. Así que alaba al Señor. Este pensamiento a mí me consoló mucho, ¿no? En mis primeros años de creyente. Ok, pasamos al tercer punto, que es bastante breve. Y luego el cuarto también, que es más breve aún. 3. El Espíritu Santo y los creyentes. Hemos visto la obra del Espíritu en Cristo, la obra de Cristo en el Espíritu. Y número 3, el Espíritu Santo y los creyentes. Ok, aquí tenemos dos textos, 10:20 y 28:19. Mateo 10:20. Leyéndolo. He aquí, yo os envío como a ovejas, del 16 al 20. Yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque se entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Este texto también se encuentra en Marcos 13, versículo 11. Marcos 13, 11. No tengo mucho que decir aquí porque creo que el texto es muy claro. Realmente no da pie a la confusión. El contexto es una promesa de protección de Dios para los predicadores perseguidos. Los que predican el Evangelio van a ser rechazados. No es sufrir en el sentido de sufrimiento mundano, ¿no? Que todos aquí tenemos tos, tenemos mocos, perdemos a nuestros seres queridos. Esto pasa con todo el mundo, no solamente con los cristianos. Aquí estamos hablando de lo que yo designo sufrimiento cristiano. Sufrimiento por el nombre del Señor. Sufrimiento que no vamos a experimentar si decidimos apartarnos del Señor. Dios va a recompensarnos grandemente si sufrimos por predicar el nombre de Cristo. Y una vez más podemos apreciar aquí la naturaleza trinitaria del texto, ya que tenemos el Espíritu del Padre apoyando a los que dan testimonio del Hijo. Es un texto una vez más trinitario. Hacen falta ojos para verlo, pero ahí está la Trinidad.
Y Cristo promete entonces la presencia del Espíritu Santo con los predicadores perseguidos, hablando por medio de ellos en momentos de gran aflicción, incluso cuando se encuentran delante de gobernadores y reyes. Y yo creo que podemos ver un cumplimiento parcial, por lo menos, de esta promesa en el libro de los Hechos. Estoy pensando en Esteban, delante de sus acusadores, y cómo el Espíritu de Dios le llenó para predicar aquel sermón, acusando a los fariseos de endurecimiento de corazón, de siempre resistir al Espíritu Santo, que podría ser una alusión a la blasfemia contra el Espíritu Santo. Luego también en Hechos encontramos el ejemplo de Pedro ante las autoridades judías, y también el ejemplo de Pablo ante varias autoridades diferentes. En cada caso, en el caso de Esteban, en el caso de Pedro y en el caso de Pablo, les fue dado lo que habían de hablar. La promesa se cumplió y Cristo entonces promete hasta el día de hoy estar con sus predicadores fieles, y en estos momentos de gran tensión Él hablará por medio de su boca y no tienen por qué preocuparse por nada. Así que observaciones de este texto: el Espíritu Santo forma parte de la Trinidad y Él hablará por medio de los predicadores perseguidos en momentos de gran aflicción. No tengo nada más que decir al respecto. 3.2. Este es el texto más famoso de todo el Evangelio de Mateo. Estoy seguro que alguien seguramente podría decirlo, ¿no? Sin mirar. Mateo 28, versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ok, bueno, el contexto aquí es la gran comisión. Jesús está a punto de ascender y una vez más volvemos a ver la pasión de Cristo por los gentiles. Antes os di 7 argumentos y ahora aquí tenemos la gran comisión. Cristo, es cierto que en su ministerio realmente se limitó muchas veces a las ovejas de la casa perdida de Israel, bendijo a unos cuantos gentiles, no muchos, pero ahora Él sabe que el Padre se ha comprometido con Él, por medio de las profecías del Antiguo Pacto, a la hora de hacer su nombre famoso en toda la tierra. Aquí tenéis un ejemplo. Salmo 2, versículo 8. El Padre dice al Hijo: pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. O sea, el Padre le prometió al Hijo, aún antes de encarnarse: oye, Hijo, si tú eres fiel en tu misión de ser mediador, de ser el Salvador, yo me encargaré de que tu nombre sea famoso en todas las naciones. Hermanos, por esta razón hay creyentes en España. Por esta razón está hoy, este sábado por la noche, un grupo de gentiles del otro lado del mundo, un grupo reunido estudiando la doctrina del Espíritu Santo. Mateo, porque Dios ha cumplido su promesa. Dios ha hecho famoso el nombre de Cristo en la península ibérica. Por esta razón, hermanos, hay creyentes en países perseguidos, hay creyentes en Corea del Norte, hay cristianos en Afganistán, en Irán, en Irak, en Somalia. Hay cristianos porque Dios ha cumplido con su promesa, ha hecho que el nombre de Cristo sea famoso en la tierra. El texto también, hermanos, es incontestablemente trinitario. Es que, hermanos, hasta un lector novato podría ver aquí la Trinidad, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, más claro imposible. Y además vemos la doctrina de la deidad del Espíritu Santo, porque Mateo eleva el Espíritu al mismo rango que el Padre y el Hijo. No dice bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y de Nicolás Rodríguez, porque Nicolás Rodríguez, por muy majo y muy buena gente y muy simpático que sea, no es Dios. Y yo no puedo colocar a Nicolás en la misma frase que el Padre y el Hijo, pero sí puedo hacerlo con el Espíritu Santo, porque Él es tan Dios como el Padre y el Hijo. Una evidencia de que el Espíritu Santo es Dios. Existe ahora bien una disputa, y esto también en varias partes de España, donde existe este grupo conocido como los Solo Jesús o los unicitarios. Ellos enseñan que la doctrina de la Trinidad es un invento romano, y ellos dicen que Jesús es el Padre y Jesús es el Espíritu Santo. Niegan la distinción personal que hay en la deidad. No creo que este grupo exista en Almería, pero en el día de mañana podrían llegar aquí. Y ellos apelan a Hechos 2:38
como un diferente modelo de bautismo. Porque aquí tenemos un bautismo trinitario, pero en Hechos 2:38 Pedro dice, hay que ser bautizado en el nombre de Jesús. Entonces ellos dicen, Jesús es el Padre, Jesús es el Espíritu Santo, por lo tanto no hay que bautizar en el nombre del Padre y del Hijo del Espíritu Santo. Bueno, ya para empezar, Mateo 28 les contradicía de entrada. Y también hay que entender otra cosa. Cuando estudiamos Hechos 2, Pedro está ahí predicando y su sermón es un sermón trinitario. Y luego al acabar el sermón da una exhortación trinitaria, explicando que Jesús forma parte de la Trinidad. Así que en Hechos 2:38, cuando Pedro acaba diciendo que hay que bautizarse en el nombre de Jesús, Pedro ya ha montado toda la cosmovisión trinitaria. Ya da todo esto por sentado y de ahí no tiene la necesidad de repetir lo del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Porque Hechos 2 es un capítulo 100% trinitario. De nuevo, tenemos que orar para que estos no lleguen aquí a Almería, pero sí que están en Córdoba y creo que hay un grupito por ahí en Málaga. Y bueno, a lo mejor voy a hacer aquí enemigos. Bueno, no en nuestra iglesia, pero a lo mejor algunos que están viendo el vídeo. Vemos también que el bautismo es para los discípulos. Repito, el bautismo es para los creyentes. No es para los infantes. No es para los párvulos. No es para los niños. El bautismo aquí nombrado es bautizándolos. ¿Quiénes son los? Aquellos que han creído el mensaje, los discípulos. Haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos a los discípulos. Aquí tenemos una defensa de lo que llamamos credo bautismo. Bautizamos a los creyentes y no a los bebés. De nuevo, espero no hacer ningún adversario, pero es un texto que defiende claramente que el bautismo es para creyentes, no para los que no saben lo que están haciendo. Ok, ¿qué aprendemos de este texto? El Espíritu tiene una meta global. En España, en Afganistán, en Irán, en Irak. Aprendemos que el Espíritu es Dios. Está colocado al mismo nivel que el Padre y el Hijo. El Espíritu no es Nicolás. Nicolás no está a este nivel. Y luego también hemos aprendido que bautizamos en el nombre de la Trinidad. Ok, y llegamos entonces al último punto y al último texto, que también es bastante cortito. El Espíritu Santo y la profecía. El Espíritu Santo y la profecía. Y el último texto que vamos a leer hoy se encuentra en Mateo 22 y vamos a leer del 41 al 46. El versículo que nos interesa es el 43, pero para ver el contexto, 41 al 46. Y podéis encontrar esta referencia en Marcos 12, versículo 36. Marcos 12, 36. Ok. Mateo 22, 41 al 46. Estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, pues de David. Él les dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor, es decir, dijo el Padre al Hijo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado a tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Aquí tenemos registrada la última conversación entre los fariseos y Cristo. Ahora en Retamar, los martes estamos estudiando la Semana de la Pasión y en mi último mensaje compartí sobre la última sección del capítulo 11, donde le preguntaron a Jesús, ¿con qué autoridad haces tú estas cosas? Claro, entras en Jerusalén montado en un pollino el domingo al son de Hosana, hijo de David, y luego el lunes entras en el templo quitando los vendedores y los cambistas diciendo, habéis convertido a casa de mi padre en una cueva de ladrones. ¿Con qué autoridad haces tú estas cosas? Siempre estaban intentando ponerle trampas al Señor. Y aquí vemos una vez más esta tensión latente entre los dos grupos. Jesús entonces lo que quiere hacer por medio de este pasaje, una vez más está citando una profecía de David. ¿Alguien sabría decirme dónde se encuentra esta profecía? Sí, Salmo 110 es el salmo más citado en el Nuevo Testamento. Un dato interesante. Y Cristo cita este pasaje para demostrar que Jesús, el Mesías, además de ser el hijo de David según la carne,
es al mismo tiempo el Señor de David. Porque como os dije a principios de la clase hoy, Jesús no es solamente 100% humano, es al mismo tiempo 100% Dios. Entonces Jesús sí es el hijo de David, amén. Pero es más que el hijo de David, es el creador de David, el Dios de David, el Señor de David. Por lo tanto, David pudo decir, dijo el Señor a mi Señor, dijo el Padre al Hijo, siéntate a mi derecha. Y Cristo aquí nos enseña que David dio esta profecía en el Espíritu. Cuando estudiamos el libro de 2 de Samuel 23, en nuestros estudios de tarde teológica, citamos 2 de Samuel 23, 2, donde el dulce cantor de Israel dice lo siguiente: el Espíritu del Señor ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. David estaba consciente de la inspiración del Espíritu Santo. Él sabía que estos salmos eran obra del Espíritu Santo de Dios. Y por medio de esta cita, hermanos, también tú y yo entendemos algo muy importante, dada la situación actual en el mundo evangélico español. Estamos viviendo por primera vez ante un ataque desde adentro en contra de la plena autoridad de la palabra de Dios. Estamos viendo por doquier, incluso dentro de círculos tradicionalmente conservadores, negando que la Biblia sea 100% inspirada por Dios, negando la doctrina de la inerrancia de la Biblia. Pero hermanos, fijaros en la bibliología del Señor Jesucristo. Él no dice que Salmo 110 fuera obra únicamente de David. Él dice que el Salmo 110 fue escrito en el Espíritu. Hermanos, si tú y yo de verdad somos discípulos de Cristo y somos estudiantes en la escuela de Cristo, nuestra bibliología tiene que ser la misma bibliología que nuestro amado Señor Jesucristo. Y si Él creó de todo corazón en la plena inspiración de la Biblia, tú y yo tenemos que creer en la misma doctrina. Digan lo que digan los maestros protestantes con sus doctorados en teología protestante. Hermanos, seguimos a Cristo. Y ya que el Espíritu Santo inspiró a David, él pudo profetizar con exactitud acerca de algo que iba a suceder 1000 años más tarde. Hermanos, tú y yo no sabemos lo que va a pasar mañana, pero el Espíritu Santo en David pudo profetizar de un suceso con más de 1 milenio de antelación. Una muestra de la deidad del Espíritu Santo. Él ve el futuro porque Él es Dios. Él lo sabe todo. Y finalmente, aprendemos aquí también que el Espíritu siempre da la preeminencia al Señor Jesucristo. El Espíritu no se enfoca en sí mismo, no quiere dar la gloria a sí mismo. Él siempre nos lleva a contemplar la gloria de Cristo. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha. El Espíritu siempre quiere engrandecer a la persona del Señor Jesús. Así que tenemos que tener cuidado con aquellas personas hoy en día que nos predican supuestamente en el nombre del Espíritu Santo y solamente nos prometen cosas materiales, o prometen grandes cosas, o prometen grandes bendiciones, pero no hablan sobre las excelencias y la gloria y la magnificencia del Evangelio del Señor Jesucristo. El predicador verdaderamente lleno del Espíritu Santo, verdaderamente guiado por el Espíritu Santo, es un predicador que no se cansa de exaltar a Jesucristo y de proclamar el Evangelio de Cristo domingo tras domingo. El Espíritu Santo siempre concederá la preeminencia al Salvador, siempre, sin lugar a dudas. Resumen: Cristo, según el pasaje que hemos leído, es el Mesías, sí, porque es el hijo de David, pero es más que el Mesías. Es Dios, es el Dios de David, ya que es el Señor de David. También aprendemos que el Espíritu inspiró a David y por lo tanto podemos confiar en las Escrituras, ya que son obra del Espíritu Santo. Y luego aprendemos, además, que el Espíritu es el Espíritu de profecía y que el Espíritu es cristológico, cristoforme, siempre quiere llevar al pueblo de Dios hacia el pozo llamado Jesucristo. Ok, hermanos. Con esto hemos acabado los 4 puntos que teníamos hoy previstos: la obra del Espíritu en Cristo, la obra de Cristo en el Espíritu y los creyentes, y finalmente el Espíritu y la profecía. Y para acabar os voy a poner en la pantalla un resumen de todo lo que hemos visto hoy, pero solamente sobre el Espíritu Santo.
Hemos aprendido mucho sobre Dios el Hijo, pero ahora solamente lo que hemos aprendido sobre el Espíritu Santo. Y esta lista contesta la pregunta: ¿qué enseña Mateo sobre el Espíritu Santo? Esto es lo que Mateo enseña sobre el Espíritu Santo. En primer lugar, según Mateo, el Espíritu Santo crea vida en el vientre de la Virgen. El Espíritu es santo porque es llamado Espíritu Santo. Obra en el mundo físico porque pues dio vida en el cuerpo de María. Forma parte de la Trinidad. Hemos visto ya esto muchas veces hoy. Permaneció con Cristo. Después de ser bautizado, siguió con él en el desierto. Luego vimos que es una persona porque guió a Cristo. 7. Quiere alcanzar a los gentiles para Cristo y su evangelio. 8. Hemos aprendido que inaugura el reino de Dios por medio del Salvador Jesucristo, echando fuera demonios. Hemos aprendido que Él es más fuerte que el diablo. Menos mal, gloria a Dios. También que inspiró al profeta David, y por lo tanto tenemos ahí la doctrina, la inspiración de las Escrituras. Y 11, se centra en la persona de Cristo. Y yo acabé diciendo que un predicador verdaderamente espiritual es un hombre que habla siempre de Cristo. Y un cristiano verdaderamente lleno del Espíritu Santo es una persona que siempre está pensando en Cristo. No puede dejar de hablar del Señor Jesucristo. Además de esta lista de 11 cosas claras, hemos también tocado 3 puntos, controversiales, puntos polémicos. Y con esta lista ya acabamos y luego podremos tener nuestro tiempo ahora de charlar juntos como iglesia. 12. Nos hemos dado cuenta de que hay una distinción entre nacer del Espíritu y luego recibir una investidura del Espíritu para una tarea pública. El ejemplo que os puse fue el de Jesucristo. Nació del Espíritu, pero luego recibió una investidura del Espíritu antes de emprender su ministerio público. 13. Nos hemos preguntado por la simbología de la paloma. Los autores modernos optan por dulzura, docilidad. Yo prefiero meterme en la piel, en el lugar de Mateo y pensar como un hombre metido en el mundo del Antiguo Testamento. Y ahí pues os he propuesto 2 ideas. Idea 1 podría ser una alusión al diluvio, la buena noticia de que viene un nuevo mundo libre de la ira de Dios. O podría ser idea 2, la paloma como una señal de que Cristo está con los pobres, los quebrantados de corazón, porque la paloma representa a la gente pobre que no podía comprar bueyes en el templo de Jerusalén ni en el tabernáculo. Y luego en tercer lugar aquí, lista ambigua, polémica, ¿qué es el bautismo en el Espíritu Santo? Creo yo que podemos sí decir que es algo positivo a la luz de textos en Hechos y en 1 de Corintios. Creo que la referencia al fuego, tal vez sí, sería algo negativo, pero bueno, hay 3 escuelas. Y en cuanto a esta escuela neutral, la gran pregunta, ¿no? ¿Qué exactamente sería entonces el bautismo en el Espíritu Santo? ¿Es solamente la salvación, como Pablo nos da a entender? ¿O podría ser una investidura de poder de lo alto, como los textos en Hechos nos dan a entender? Este es uno de los temas ahora mismo más candentes, ¿es una palabra? Candentes en el mundo teológico, Así que yo no voy a resolver vuestras dudas hoy. Pero con esta lista pues acabamos y aquí pues estamos por concluida esta primera clase y ahora vamos a tener un tiempo de charlar juntos sobre lo aprendido con preguntas, aportaciones y críticas también.